Lo que no dice la lección, la misión de Dios en favor de nosotros. Parte 1, lección 1. Si todo lo que existe ha sido creado en algún momento en el infinito, en la eternidad, Elohim estuvo solo, solamente Él, Dios. Esta palabra Dios denota autoexistencia y autosuficiencia, y ello describe a un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir. Si Dios es autoexistente y no depende de nada ni de nadie para ser, entonces Él es necesariamente sin causa y eterno. La existencia de Dios no se basa en la voluntad de Dios, sino en la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es anterior a su voluntad. Dios es absolutamente inmutable en su esencia y atributos. Él no es susceptible de aumentar o disminuir. No está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de autoevolución. Su conocimiento y poder nunca pueden ser mayores o menores. Él nunca puede ser más sabio ni más santo, ni más justo ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y siempre debe de ser. No es menos inmutable en sus planes y propósitos. Infinito en sabiduría. No puede haber error en su concepción. Infinito en el poder. No puede haber fracaso en su realización. Si Dios es autoexistente y no depende de nada ni de nadie para existir, independiente, entonces, ¿por qué creó? ¿Necesitaba adoración que lo amasen como los dioses griegos? No. En Elohim Dios, su naturaleza es ágape, amor. Si Dios es amor, entonces sus acciones natural o sobrenatural son o es la manifestación de su naturaleza. Una de las cualidades de ágape, amor, es que tiene que darse y compartirse. Si esto es así, entonces su naturaleza lo compele a dar y compartir, que es la razón del por qué crear. Estableciendo un solo y único plan, con un solo y único objetivo y un solo y único propósito. En Dios no hay tal cosa de plan contingente, o por si me sale mal. Por eso es que la caída no lo tomó por sorpresa. Su plan es suficiente para responder a cualquier situación. Además, objetivo y propósito constituyen, entre comillas, la palabra que sale de mi boca. Dice así: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin cumplir su cometido, sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz en lo que la he mandado. Por lo cual el plan de Dios aún no ha sido completado. Su palabra no ha regresado vacía. Dar y compartir es la razón de crear. La pregunta es, ¿qué iba a dar y compartir? El conocer qué iba a dar y compartir determina con quién. Y así establece el objetivo de su plan. Hija e hijo, quiere dar de sí mismo su esencia. Elohim quiere compartir su regencia, su gobierno, con hijos. Y por consiguiente establece el propósito de su plan. La razón de la creación del objetivo. ¿Para qué fue creado el objetivo? A continuación, el objetivo y propósito. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este es el objetivo. Y domine, este es el propósito, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra y en toda cosa que se arrastra sobre la tierra. A continuación, el cómo. ¿Cómo vas a poder hacer esto? Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. En otras palabras les estaba diciendo: sean productivos las 16 horas de cada día y procreen gente productiva y llenen la tierra de esta forma, con esta forma de pensar, productividad. Y de esta manera la van a someter. En el desarrollo del plan de Dios, primero hace los cielos y la tierra, luego al hombre.
Sucede la caída y se detiene el desarrollo del plan de Dios, mas no el plan. Elohim continúa con el mismo plan. Ahora hace uso del costo del plan de Dios, que lo determinó desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Por eso digo que la caída no lo tomó por sorpresa. Su plan es perfecto, a prueba de balas. El objetivo del plan de Dios sigue siendo el mismo, hijos. Pero ahora tienen que ser restaurado en ellos lo que perdieron en la caída. ¿Y qué perdieron? Reino, santidad y presencia. Una vez restaurados, listos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, restaurados, listos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la tierra renovada. En el desarrollo de su plan ahora, hace primero al hombre, luego es la tierra renovada. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, si vemos, le ordenó para activar el uso de su libre albedrío. La pregunta es, ¿cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto? Solo y únicamente cuando se obedece. Así que, ¿dónde quedó nuestro libre albedrío? Y le dijo, ¿dónde estás? Esta pregunta habla más de una condición que de un lugar. El Señor sabía muy bien dónde estaba Adán. No hay nada que escape a sus ojos, ni nada puede ocultarse a la vista del Omnisciente. Por otro lado, el lugar donde estaba escondido Adán fue el resultado de su condición. Esta visita de Dios no era esporádica, era diaria. Apenas un día antes Adán había estado al aire libre del jardín, esperando la llegada de Jehová Elohim, esperando con ansias esa larga caminata por el jardín en el fresco del día. ¿Dónde estás? También nos dice a nosotros, ¿cuál es la condición en que estás? Adán pecó contra el conocimiento, contra la justicia y la verdad misma, y fueron arrojados de su presencia, Edén. Aún en la condición en que estaban querían volver, pero se les impidió. Preguntaron, ¿cómo podemos acercarnos a ti? Les respondieron, mediante un sacrificio. Pecar contra el conocimiento es algo atroz. Los pecados de la voluntad, el libre albedrío y presunción son más atroces que los pecados de ignorancia. La manera de acercarse a Dios es a través de un sacrificio, corbán, que proviene de la palabra raíz karab. El propósito de traer un corbán, una ofrenda, es acercarse a Dios. Es una forma de adoración. Y hasta hoy es la única manera, no hay otra. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Corbán, sacrificio que nos acerca a Dios, no lidiaba con los pecados ni el pecado. En la era patriarcal la relación con Dios era a través de promesas, de pactos. Con Moisés Dios establece un sistema de sacrificios que sí lidian prefiguradamente con los pecados y el pecado.
además de la construcción del tabernáculo con un lugar santo y un lugar santísimo, en el cual estaba el arca del pacto, su presencia, situado en medio de las 12 tribus, significando Dios entre nosotros. Dios le promete a Satanás diciendo, en pocas palabras, voy a venir en carne. ¿Y cómo se viene en carne? Naciendo. Los recién nacidos son su peor pesadilla, y lo es hasta ahora. Como no sabe quién es el que va a nacer, ni cuándo va a venir, suscita la muerte de los recién nacidos, niños, mediante sacrificios, matanzas, epidemias, enfermedades, etcétera. Piensa que es Moisés e incita a los egipcios a matar a niños. Del mismo modo con Jesús, incita a Herodes para matar a niños de 2 años para abajo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesús el Cristo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora Satanás nos incita a no nacer de nuevo. Adán, entre las cosas que perdió, fue santidad, la cual determina quién vive en ti. Y esto es lo último que quiere hacer Dios, mediante su solo y único plan. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos con él morada, Dios en nosotros. Porque, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. En Él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Nosotros, en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida el buen depósito que se te ha confiado. Dios en nosotros. Una declaración del 1 al 4 versículo se convierte en un medio de enseñanza. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero luego les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por lo que dice el versículo, no hay problema con a dónde va. Pero saber el camino, ¿no que viene por nosotros? Entonces, ¿a qué camino se refiere? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Los discípulos no sabían a dónde iba ni cuál era el camino. Al parecer no habían entendido la enseñanza del Señor. ¿Sabremos nosotros a dónde fue y cuál es el camino para que podamos ser llevados? Porque debemos de llegar a un estado en nuestra vida diaria para poder ser llevados. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. El objetivo es el Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El camino es conocerlo a Él, al Señor, y por consiguiente al Padre. Pero Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
O sea, todo lo dicho para los discípulos se reduce a conocer al Padre. El Señor en los siguientes versículos continúa su enseñanza. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, Dios en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo esto dicho es lo que significa yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta Dios en nosotros. Y así listos vendrá otra vez por cada uno de nosotros. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.